18 estamos en sala, 27, digo 27 en sala, 18 nada más con sus cámaras. $19, unos 20 ya. ¿Qué opinas? 23, los demás. Ok, muchas gracias, ingenieros. Pues vamos a iniciar entonces el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de fuerzas que se ejercen en las que producen más bien los elementos que están montados a los árboles de transmisión. La clase pasada vimos el caso de los engranes rectos, que los engranes rectos, pues obviamente un engrane siempre tiene que ir con su engrane par y van a engranar de tal manera que van a generar en el árbol de transmisión pues las fuerzas que vimos, una fuerza de empuje, que es una fuerza radial, y una fuerza tangencial, que es el que produce el movimiento. Entonces, como lo vemos a nosotros en el caso de las figuras que les estoy presentando en pantalla, pues en la figura que tienen en la parte superior izquierda, hay un par de engranes rectos, el esquema muestra un par de engranes rectos montados en un árbol de transmisión, el cual está a su vez pues sostenido por dos rodamientos, ¿sí? Está sostenido por dos rodamientos, el caso del engrane recto y bueno, a su vez, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí dos vectores de fuerza que son es la fuerza de impulso que van a impulsar y que van a transmitir potencia mediante el árbol de transmisión, ¿sí? De un engrane hacia el otro a lo largo de la longitud del árbol. Y pues la fuerza que se les presenta pues es una fuerza de empuje, lo que ustedes ven ahí. Esa fuerza de empuje está inclinada a cierto ángulo, que pues es lo que tendríamos que verificar, pues si se refiere al ángulo de presión o o a un ángulo inclinado de la fuerza. ¿Ok? Bueno, pues vamos una vez visto esto, ingenieros, lo que vamos a hacer es identificar ahora el caso de los demás engranes, de los demás tipos de engranes, cómo determinar las fuerzas en los otros tipos de engranes que existen. Sin embargo, pues estas fuerzas que ustedes ven aquí, estos vectores de fuerza en estos diagramas, son los que nosotros calculamos con esas fórmulas que vimos la clase pasada, nada más utilizando, pues es una fuerza de un engrane que sea recto. Yo sé que esta fuerza de engrane recto produce dos componentes, una tangencial y una radial, y calculo la fuerza tangencial y radial, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de esas fuerzas? Pues descomponerlas, buscarlas en sus dimensiones, en cada una de sus dimensiones, como en la figura superior derecha que ven ahora, identificarlas, representar sus dimensiones en el plano Y, en este caso plano Z, o en el plano X, si hubiera en el plano X, obtener nuestro diagrama bidimensional, como la figura que ven ahora aquí en la parte media, el plano bidimensional donde representan las reacciones, que serían los rodamientos, las fuerzas que se aplican por esos engranes en las dos dimensiones, no nada más en una como las dos como lo están viendo acá abajo, que son planos bidimensionales, o sea, un plano en XY y el otro puede ser que sea en el ZX, ¿no? O dependiendo cómo nombren sus coordenadas. Entonces, una vez obtenido el valor de esas fuerzas, nosotros podemos proceder a calcular los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes que ustedes hicieron en resistencia de materiales pues 1 y 2, ¿ok? Entonces, bueno, con esto, ingenieros, pues vamos a iniciar. Por ahí hay un compañero que quiere entrar, pero necesito checar porque hasta donde yo sé ya entró tarde. Denme un momento. Ciel. Ciel. Sí, pues entró tarde el compañero.
No, pues ya está tarde, ya es tarde, ya no es una hora en la que diga que se le atravesó el tren, porque pues no se puede atravesar ya el tren, ya no lo vamos a dejar entrar, ¿sale? Entonces, bueno, con esto, ingenieros, pues vamos a ver el caso ahora de los engranes de los otros engranes, que serían los engranes, cónicos. La clase pasada les mostré unas figuras que fueron esquemas diferentes para poder identificar las fuerzas que se producen en un engrane cónico. El engrane cónico, por la forma que tiene, aparte de una fuerza que hace que giren los dos engranes, recuerden que un engrane cónico es aquel engrane que permite desplazamientos entre flechas de ejes hasta 90 grados. Inclusive pueden ser menores o mayores de 90 grados. Por lo regular casi siempre los hemos usado para los 90 grados. Entonces, pues como están estas flechas a 90 grados, la posición de los engranes pues permiten que se logre ese desfasamiento, y la fuerza que hace girar a esos engranes pues es la famosísima fuerza tangencial. La misma fuerza que nosotros gráficamente podemos visualizar en engranes de dientes rectos. Entonces, engranes cilíndricos de dientes rectos. Quiero que verifiquen, vean ahora la figurita que tienen ahorita en pantalla, que los dientes de este engrane cónico de alguna forma son engranes de dientes rectos, pero tienen una forma cónica. El engrane tiene como que una forma cónica, y en este extremo, donde ahorita están viendo representadas las fuerzas, es el punto de contacto de este engrane con respecto a un piñón que está a 90 grados de este engrane, en este punto, ¿sí? De tal forma de que ese piñón es el que genera esta fuerza que ustedes ven aquí tangencial. Realmente esta fuerza tangencial es presentada por una fuerza de impulso, que aquí en esta figurita se ve como con la letra W, ¿sí? Se ve con la letra W aquí. Entonces, esta fuerza de impulso, su componente rectangular tangencial, genera un ángulo de presión tangencial, como lo están viendo aquí, ¿sí? Entonces, esto va a hacer girar a este engrane en un sentido horario. Esta fuerza tangencial que genera un piñón que no se puede ver aquí el piñón, porque si lo pusieran, pues no se vieran bien estas fuerzas. Entonces, el piñón está girando en un sentido que hace el antihorario para que este engrane que se ve aquí gire en sentido horario. Entonces, la fuerza tangencial, pues es una fuerza de arriba hacia abajo para este caso. La fuerza radial, pues es la que empuja, un engrane empuja al otro, es la famosa fuerza de empuje, ¿sí? Y se presenta debido a la conicidad, ingenieros, esta fuerza axial, WA, ¿sí? Es la fuerza que tiene de más los engranes cónicos. Entonces, bueno, aquí quiero que analicen bien que estas fuerzas están bien representadas en un plano tridimensional. Vean que hacia arriba es Y, vean que hacia el fondo el eje longitudinal es X, ¿sí? Y Z, pues ahorita es como si fuera una diagonal hacia abajo, así como están este engrane. Entonces, la fuerza axial en este caso está en el eje X, ¿sí? La fuerza axial, ¿sí? En el eje Z está la fuerza radial y en el eje Y la fuerza tangencial. Entre esas tres fuerzas son componentes rectangulares de la fuerza de empuje W, que esa fuerza está desfasada a un ángulo de presión con respecto a la fuerza tangencial. Y si ustedes ven, ingenieros, acá en la parte de abajo está un cuadrito que es el piso podríamos decirle que es el piso del plano de coordenadas tridimensional. Este cuadrito que es el piso, aquí se está representando la fuerza radial, la fuerza axial, pero quiero que vean que hay una línea punteada como que si partiera el cuadrito. ¿Sí lo aprecian, ingenieros? Esta línea punteada en el piso, podríamos decir, en el suelo de este plano tridimensional, aquí hay una línea punteada. Quiero saber si la aprecian todos. Si se ve, bueno, esa línea punteada es una proyección como si fuera la sombra
de la fuerza de empuje, de impulso, que es W, esta línea que está aquí. Entonces, esa proyección en el plano que nos estamos viendo en el suelo de este plano tridimensional, con respecto a la fuerza radial, se produce un ángulo de cono. Ese ángulo de cono es el mismo ángulo que tienen aquí los dientes, la inclinación de estos dientes que ustedes ven aquí. Entonces, bueno, a lo que voy es para que vayan ubicando dónde se encuentran estos ángulos. Recuerden que el ángulo de presión siempre va a estar, el ángulo de presión para engranes cónicos y engranes rectos es el ángulo que presenta la fuerza axial y el desfasamiento que hay de la fuerza de empuje con respecto a la fuerza tangencial. ¿Sale? Y bueno, en engranes cónicos la fuerza tangencial no se puede calcular como en el caso de engranes rectos. Bueno, en el concepto del diámetro de paso no se usa el diámetro de paso. En engranes cónicos se utiliza un radio medio. Ese radio medio, ingenieros, pues es un radio que si nosotros vemos en vista superior a o vista lateral a este engrane cónico, déjenme ver si pudiera yo, denme chance de ver la posibilidad de poder editar esta presentación, porque no me deja editarla. Déjenme aquí le cambio. Ustedes me dicen si la ven. Y bueno, para poder editar ups, nosotros este engrane pues, lo podemos ver como si fueran círculos, ingenieros, puros círculos, ¿sí? Y tenemos el círculo interior y el círculo exterior de este engrane helicoidal. Pues, lamentablemente, pues, por cuestiones de equipo adecuado, pues no puedo hacerles perfectamente ahorita los círculos. Y y quiero que vean lo siguiente, ingenieros. Este círculo primero es el círculo donde aquí inician los dientes de los engranes, ¿sí? Y el último círculo es a donde terminan en la parte exterior, o sea, aquí están los dientes de los engranes, aquí están, ¿sí? Aquí están los dientes del cónico. Entonces, el radio que habla del radio medio se refiere a un círculo que no es un círculo de paso, es un círculo medio, es un círculo imaginario que, bueno, déjenme ver si puedo cambiarle de color aquí a la figurita. Vamos a ponerle un color verde. Es un círculo imaginario que vamos a colocar aquí en medio entre estos dos diámetros. Ese círculo medio es el círculo del radio medio que usamos en esta ecuación. Entonces, no es un círculo de paso. Sí, también en los engranes cónicos tienen círculo de paso, pero no es el que se utiliza en la fórmula para el diseño de árboles de transmisión. Cuando veamos diseño de engranes, entonces ya esta fórmula, aquí sí le vamos a poner diámetro de paso, pero para el diseño de árboles de transmisión se refiere al radio medio. ¿Sí se entiende, ingenieros? ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿Ok? Bueno, entonces me refería a esta cara del engrane con respecto al radio medio. Y para poder calcular la fuerza tangencial, esta fuerza que ustedes ven aquí, para poderla calcular para conocer la magnitud y después llevarla al diagrama de cuerpo libre de nuestro árbol de transmisión, se calcula de la forma muy parecida al engrane recto, pero en vez del radio de paso, se utiliza el radio medio. Entonces es el par de torsión sobre el radio medio. ¿Sí queda claro, ingenieros? Bueno, y para el caso de la fuerza radial, ingenieros, esa va a estar en función ahora del ángulo de presión, ¿sí? Que va a ser igual a la fuerza tangencial
por el ángulo, por la tangente del ángulo de presión del engrane con respecto a la fuerza de empuje, por el coseno del ángulo de cono. Y si ustedes quieren ver la fuerza axial, WA se representa también, se obtiene en función de la fuerza tangencial como la tangente del ángulo de presión por el seno del ángulo de cono. Ahora, el ángulo de presión que ustedes van a usar en engranes rectos, perdón, cónicos, pero de dientes rectos, ingenieros, estos ángulos de presión, pues son los ángulos de presión que nosotros hemos normalizado, ¿sí? Nosotros tenemos normalizados para el diseño de engranes rectos. Ya están normalizados, es el de 14.5, de 20 grados y de 25 grados. Este es el mismo. El ángulo de cono sí cambia y va a depender del tipo del engrane, o sea, del diseño del engrane que hayan ustedes obtenido. ¿Vale? Entonces, bueno, estas fuerzas que ustedes ven en estos diagramitas, pues son las que nosotros nos vamos a unirnos a estas figuras que ustedes ven acá. Vean, a estas figuritas, o sea, en este caso no puse una para engranes cónicos, pero se van a presentar fuerza radial, fuerza axial, fuerza tangencial, y este es un estado tridimensional de fuerzas, o sea, solamente lo podemos ver en esquemas tridimensionales. Tendremos que hacer nuestro esquema tridimensional como lo están viendo ahorita en pantalla, y de estos esquemas tridimensionales hacer bien nuestro diagrama de fuerzas, como lo ven aquí en la figurita de acá arriba, para que a su vez lo pasemos a un diagrama de cuerpo libre de 2 dimensiones, como lo ven aquí. Vamos a obtener dimensión, por decir, en el plano y, x, como lo ven aquí en este diagrama. A lo mejor aquí ustedes le quieren poner z, pues será y, z, ¿sí? Y en el plano, en este caso, zx, ¿sí? Si ustedes le quieren poner aquí xz o lo que sea, pues bueno, ya los nombres que le quieran poner, ya nada más que los refieran bien en sus diagramas. Entonces, en ambos planos, hacen sus diagramas de cuerpo libre para verificar cómo se comportan las fuerzas. Las fuerzas no siempre se van a comportar igual en cada plano. Y la intención es de que hagamos los cálculos para obtener estos diagramas que ven acá, estos diagramitas. ¿Y para qué nos sirven estos diagramas? Pues para conocer los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes, que a su vez vamos a usar en las fórmulas para el diseño del árbol de transmisión. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, bueno, este es el caso de los engranes cónicos. ¿Ya apuntaron las fórmulas? ¿Ya apuntaron las fórmulas, ingenieros? Ok. Voy a cambiar la diapositiva. Ubiquen bien cómo estaban aquí el engrane cónico y nos vamos ahora al engrane helicoidal. Quiero que vean otra cosa, ingeniero, no, sí, sí está bien, sí están todas las fórmulas. Ahora, en el caso de los engranes helicoidales, ingenieros, el análisis que van a tener los engranes helicoidales es diferente a lo de los engranes rectos y a los engranes cónicos. Sin embargo, al igual que los engranes cónicos, los engranes helicoidales presentan una fuerza axial. Quiero comentarles también que el aparecer una fuerza axial es una desventaja, ¿sí? Porque pues tendríamos que en el diseño incluir esa fuerza axial para poder soportarla. Si no la tuviéramos, pues ni hacíamos más cálculos, no era necesario hacer más cálculos. Cuando se presenta la fuerza axial, se tienen que hacer los cálculos para encontrarla, y en los diagramas de cuerpo libre tenemos que buscar cómo la vamos a contrarrestar, ¿sí? Cómo vamos a lograr el equilibrio con esas fuerzas. Entonces, para un engrane de cónico o para un engrane helicoidal, al presentar una fuerza axial, tenemos que ver cómo la vamos a contrarrestar. En muchos casos, lo que hacemos es poner dos engranes helicoidales con posición opuesta para que las fuerzas axiales se contrarresten solitas, ¿sí? Pero va a haber veces en donde a lo mejor ustedes no necesiten colocar
otro engrane helicoidal o cónico del otro lado. ¿Qué hacemos ahí? Pues los rodamientos van a ser los que van a tener que soportar esas fuerzas axiales y tendremos que usar rodamientos especiales para engranes cónicos y para engranes helicoidales. Ya lo veremos en el caso de rodamientos, ¿ok? Pero bueno, en el caso de los engranes helicoidales, ingenieros, la diferencia está en que los dientes, en su espesor del engrane, pues ya no están rectos, ¿sí? Como en el caso de los engranes de cilíndricos de dientes rectos, ya tienen un desfasamiento, una inclinación sobre el eje longitudinal, y ese desfasamiento hace una helicoide, presenta un ángulo que lo conocemos como ángulo de hélice, ángulo de helicoide, y que debido a esa inclinación se produce una fuerza axial. Entonces, si nosotros nos vamos a la figurita ahora que tienen ahí en pantalla en la parte izquierda, derecha, perdón, tenemos que el engrane helicoidal, vean que los dientes, pareciera ahorita que fuera un engrane recto, los dientes, pero no es así. Estos dientes no están exactamente posicionados longitudinalmente, están inclinados, tienen un sesgo, o sea, en el fondo terminan con un pequeño ángulo, ¿sí? Entonces, si ustedes vieran un engrane helicoidal y lo pusieran así en una forma frontal, lo que va a pasar es que pues van a ver los dientes como si fuera un engrane recto, ¿sí? Así como se ven aquí. Ustedes dicen, ay, pues parece engrane recto, pero cuando ya lo ven en vista superior, entonces ya los dientes ya no son rectos, ya se van a dar cuenta que hay un desfasamiento. Entonces, bueno, les comento porque cuando ustedes dibujen un engrane helicoidal de cara frontal, entonces el diente se va a ver igualito que un engrane de dientes rectos, pero cuando lo vean en vista superior, ¿sí? Entonces se va a ver como si ya se ven la inclinación de los dientes. Y el diámetro de paso de un engrane helicoidal es el mismo, el diámetro de paso, que el caso de los engranes rectos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo vieran de frente, el diámetro de paso, pues se ve en el diente, se ve igualito al engrane recto en el helicoidal, y el diámetro de paso pasa igual que en un engrane recto. Pero debido a la inclinación del diente, ingenieros, pues las fuerzas se comportan diferentes y lo vamos a ver. En el caso de la fuerza tangencial de los engranes helicoidales es la fuerza también que produce el movimiento. Pero esa fuerza tangencial, ingenieros, está desfasada un ángulo con respecto a la fuerza de empuje. En este caso, en esta figura que están viendo en pantalla, la fuerza de empuje es esta línea punteada que tiene la letra W, que está dirigida hacia el centro. Vean, hacia el centro de la longitud del diente, a la mitad de los dientes, y luego hacia abajo a la altura del diámetro de paso, ¿sí? Esta fuerza que ustedes ven aquí resultante. Antes, en engranes rectos, esta fuerza resultante, ingenieros, la veíamos en el plano bidimensional, como las voy a poner ahorita aquí en pantalla, como la clase pasada. Vean, aquí están los engranes de dientes rectos, la fuerza radial está en Y, la fuerza tangencial está en X, y la componente de impulso, la fuerza normal de impulso, pues está inclinada a un ángulo de presión. Bueno, este plano que ustedes ven aquí es el plano bidimensional de los engranes de dientes rectos. Para el caso de engranes helicoidales, el plano bidimensional que ustedes ven aquí, de ahora radial hacia abajo, supongan que el piñón está acá arriba y impulsa al engrane que está acá abajo. En este caso, el piñón estaría girando en un sentido antihorario para que la fuerza que siente el engrane de abajo, que es impulsado, sea en este caso, hacia la derecha. Entonces, la fuerza de empuje sería hacia abajo, la fuerza tangencial hacia la derecha, pero ahora la resultante, ingenieros, la fuerza resultante o la fuerza de empuje no se encuentra en este plano bidimensional, se encuentra en un plano tridimensional. Esta es la fuerza de empuje, debido a que el diente está inclinado. Como está inclinado, pues se presentó esta fuerza de empuje, ¿sí? Así inclinada.
Y esa inclinación, vean que se desfasó con respecto a la fuerza tangencial, se desfasó un ángulo. Vean, quiero que observen, ingenieros, y ustedes me digan también si es apreciable el dibujito, pero quiero que vean que esta fuerza de empuje, si nosotros lo viéramos desde arriba, viéramos esta línea que está acá abajo, es como su sombra, esta línea que está aquí, pero la sombra vista desde la parte superior, esta línea que está aquí. Ya vieron el suelo, podríamos decir ahora, el suelo de este eje tridimensional, que es este cuadrito de abajo, el piso o el suelo, proyecta aquí a la fuerza, en este eje, a la fuerza de empuje del engrane. ¿Sí lo aprecian, ingenieros? ¿Sí se aprecia? Bueno, esa línea que ustedes ven ahí discontinua es la proyección en este plano de piso de esta fuerza de empuje. Entonces, ahora, si nosotros medimos el ángulo con respecto a esa proyección, el ángulo que medimos se le va a conocer como ángulo de presión normal, ¿sí? Es un ángulo de presión normal con respecto a esa proyección. Y ese ángulo de presión normal, ingenieros, no es el ángulo que ustedes pues habían, que la clase pasada vimos para engranes rectos. No es ese ángulo. Es un ángulo que se calculará en su momento con estas fórmulas. Inclusive nos podemos apoyar de estas fórmulas pues, que están viendo en pantalla. Ahora, es para que vayan ubicando a qué ángulo me refiero. El ángulo de presión normal es aquel ángulo de proyección de la fuerza de empuje con respecto al piso, al plano que se encuentra en el suelo del diagrama de 3 dimensiones que están viendo ahorita en pantalla. Ahora, esa fuerza, ingenieros, ahora viéndola con respecto a la fuerza tangencial, está desfasada a otro ángulo. Vean este ángulo que está aquí. Se le conoce como ángulo psi. Y es el ángulo de hélice, el ángulo de inclinación de la hélice. O sea, esta proyección de la fuerza de empuje está desfasada con respecto a la fuerza tangencial, un ángulo de hélice. Ese es el famoso ángulo de hélice, ángulo de helicoide, de los engranes helicoidales, ¿sí? Y esos ángulos, pues también ya de alguna forma están normalizados porque se utilizan rangos, ¿sí? Hay un rango de un límite superior y un límite inferior. Eso ahorita no lo quiero, que lo vamos a ver cuando veamos diseño de engranes helicoidales, pero bueno, en este caso es el límite superior, el límite inferior, ¿ok? Entonces, ese ángulo de hélice, ingenieros, es el que se presenta con respecto a la fuerza tangencial y la proyección en el suelo de la fuerza de empuje. Después se presenta otro ángulo que quiero que ubiquen. Me voy otra vez al plano bidimensional de la fuerza tangencial y la fuerza radial. Y si se dan cuenta, hay una línea discontinua que cruza y que parte como que el cuadrito de ese plano, ¿sí? Esta línea discontinua. Esa línea discontinua ahora es la proyección de la fuerza de empuje, ¿sí? Esta fuerza de empuje es la proyección, pero ahora en ese plano. Si ustedes se pusieran frontalmente, lo que van a ver, esta fuerza no la van a ver así inclinada, la van a ver en este plano bidimensional. Perdón. Ahora, la fuerza tangencial está desfasada con respecto a esa fuerza de empuje, el ángulo de presión tangencial, y se conoce como phi subíndice T. Este es el famoso ángulo de presión tangencial. Ese ángulo de presión tangencial, ingenieros, hagan de cuenta que es el mismo ángulo que ustedes ven en un engrane de dientes recto y puede ser igual, o sea, es el mismo, o sea, realmente es el mismo ángulo de un engrane de diente recto porque el plano que están viendo ahorita en pantalla frontal de la fuerza radial con respecto a la tangencial, pues prácticamente es el mismo plano de un engrane de dientes rectos. ¿Sí? Entonces, este ángulo se le conoce como ángulo de presión tangencial en el caso de los engranes helicoidales y vale igual que los tres ángulos que les comenté en la clase pasada. ¿Sale? 14, 5, 20 y 25 grados. ¿Estamos de acuerdo?
¿Ingenieros? Bueno, ahora, debido a que esta fuerza de empuje, pues ahora se encuentra en un estado tridimensional, en el espacio tridimensional, ingenieros, producen una componente axial que le vamos a llamar como WA, ¿sí? Produce la componente axial como WA. Déjenme inclusive aquí corregirle. Voy a corregir ahorita déjenme quitarle. Me parece que ya no la están viendo, ¿verdad? Permítanme, dejen nada más lo que le corrijo y ahorita les muestro. Y déjenme lo guardo porque esto. Ahí está. Y es que se movió aquí, pero ahorita se los vuelvo a poner nuevamente. Ustedes me dicen si lo ven, ingenieros. ¿Lo están viendo? Ok, bueno, resulta, ingenieros, que, bueno, ahora sí ya se ve, que debido a esta inclinación, pues la fuerza de empuje se descompone ya no nada más en dos componentes rectangulares, sino que existe ahora una fuerza axial. Les comentaba que es una desventaja porque pues ahora como ingenieros tenemos que calcular otra fuerza axial y después tendremos que ver ya cuando diseñemos el árbol cómo la vamos a contrarrestar. Ese es el problema de estos engranes cónicos y helicoidales, pero no podemos evitarlo, nos vamos a tener que basar de ciertos trucos o mañas o experiencia para contrarrestar esas fuerzas que ya se los mostraré en su momento, ¿sale? Bueno, esa fuerza axial, radial y tangencial en los dientes de los engranes se calculan de la siguiente manera. Para el caso de la fuerza tangencial, ingenieros, como es la misma fuerza que se presentaría en un engrane de dientes rectos, pues ¿cómo creen que se calcule? ¿Cómo creen que sea su fórmula de la fuerza tangencial para el caso de los engranes helicoidales? Si les estoy indicando que pues se mide en un plano bidimensional también, ¿sí? Como lo están viendo en pantalla, que es muy parecido al de los engranes rectos. ¿Cómo creen que será la fórmula? El torque entre el radio. Se calcula exactamente igual con el torque. Con el torque, conociendo el torque, pues yo sé que el momento era igual a la fuerza por distancia. Si yo quiero calcular la fuerza tangencial, pues va a ser igual al momento o el torque entre el diámetro sobre 2 o el radio del engrane. Y recordando que es radio de paso o diámetro de paso. Aquí sí es diámetro de paso o radio de paso. Entonces, es la misma fórmula para calcular la fuerza tangencial. El caso es que la fuerza radial, como ya la fuerza radial sí ya está influenciada por los ángulos de presión normal y la fuerza axial, entonces, pues la fórmula para poder calcular la fuerza radial es igual a WR, que así se representa la fuerza radial, igual a la fuerza tangencial, que es WT, por la tangente. Vean que ahora es ángulo de presión normal. Vean que es N y verifiquen en la figura a qué refiere el ángulo de presión normal. Es el desfasamiento que tiene la fuerza de empuje con respecto al plano tangencial, al plano que está en el suelo de este espacio, dividido entre el coseno del ángulo de hélice, ¿vale? Si ustedes quieren calcular ahora la fuerza axial, la vamos a representar como W subíndice A y va a ser igual, también está en función de la fuerza tangencial, pero de la tangente del ángulo de hélice. Vean que ahora, por eso es importante que yo les mostrara o les presentara los ángulos de hélice y de presión normal y tangencial. Puede ser, ingenieros, que estas fórmulas ustedes las encuentren con los ángulos de presión tangencial y de presión normal. A lo mejor dicen, yo encontré otra diferente, la puedo utilizar. Sí, la pueden utilizar, pero que utilicen, que correctamente ubiquen los ángulos nada más de los que están hablando, ¿sí? Pero bueno, estas son las dos fórmulas con las cuales ustedes pueden
pues, encontrar la magnitud de fuerzas de un engrane helicoidal, de un par de engranes helicoidales, que esas fuerzas producen flexión, recuerden, en un árbol de transmisión. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, ingenieros. Entonces, una vez que se vio esto, lo que vamos a... ¿Ya copiaron las fórmulas? Bueno, otra cosa que quiero yo comentarles, ingenieros, que pueden, esta fórmula que está de la fuerza axial, la pueden encontrar representada como WX, pero a mí no me gusta representarla así, o sea, es el que quiero mencionárselos porque si ustedes estudian las fuentes bibliográficas que nos recomienda el programa, puede ser que la encuentren como WX. Y WX refiere a que es una fuerza, una fuerza de un engrane, porque es W, pero que se expresa o que se genera en el eje dimensional X. Y si ustedes ven, por decir aquí la figura que estamos viendo en pantalla, ¿en qué eje dimensional está ubicada la fuerza axial? Ustedes díganmelo. ¿En qué eje? En Z, exactamente. Entonces, si ustedes aquí ven que digan WX y si ustedes le pusieron diferente nombre a los ejes de coordenadas, pues ya ahí ves donde va a haber una confusión. Por eso yo prefiero ponerle WA, que refiere a la fuerza axial, para que la ubiquen. A lo mejor hasta la encuentran como WX o WZ. Cámbienla por axial para que no haya problema. Las fuentes bibliográficas así luego lo manejan porque se apoyan en sus diagramas, ¿sí? Pues está correcto, ¿no? Porque se apoyan en los diagramas que ellos tienen, pero si ustedes decidieron al eje Z nombrarlo como Y o X, pues ya es criterio de ustedes mismos para que no haya una confusión con eso. ¿Queda claro? Bueno, entonces, vean, ahora, estas fuerzas, ingenieros, nosotros, pues obviamente las vamos a pasar vean la figura, la segunda figura en la parte izquierda. Ahora la vamos a pasar en nuestro esquema de 3 dimensiones. Vean que estos ahora son puros engranes helicoidales. ¿Y cómo sé que son engranes helicoidales? Vean la inclinación que tienen ahí los dientes, ¿no? Acá eran rectos en la parte de arriba y acá ya son helicoidales. Entonces, pues vean que la fuerza de empuje, que es una FA, aquí en este caso FA, acá le ponen FC y por acá le ponen la fuerza, por acá no la ubicaron muy bien la fuerza de empuje, pues se descompone en 3 dimensiones, en la componente, vean, la componente radial, esta es la componente axial y la componente tangencial. Quiero que vean que la componente axial, ingenieros, está siempre dirigida. Vean, su dirección está siempre sobre el eje longitudinal del árbol de transmisión, ¿sí? Para que la ubiquen, la fuerza axial, por eso se le llama axial, ¿sí? De hecho, yo les pregunté qué características tiene una fuerza axial, ingenieros. Se los dejé de tarea. ¿Qué característica tiene la fuerza axial? ¿Ingenieros? ¿En el centro de qué? ¿En el centro de qué, ingenieros? Para saber que nosotros que una fuerza axial es fuerza axial, porque también hay fuerza excéntrica, y no la vayamos a confundir con una fuerza excéntrica. ¿Qué características debe tener la fuerza axial? Que actúa sobre el mismo eje de rotación, ¿no? Ajá, pero ese eje de rotación, ¿cómo le llamamos? El eje centroidal. Por ahí va eje centroidal, exactamente. No, centro de masa no, porque... Exacto, sobre el eje longitudinal, ¿no? O también sobre el centroide de la sección transversal, en este caso del árbol de transmisión, ¿sale?
si ustedes unen los centroides de la sección transversal inicial y final del árbol de transmisión, los unen, pues es el eje neutro o eje longitudinal. La fuerza axial siempre debe actuarse en el centroide de esa sección transversal, siempre. Si no actúa en el centroide, pues ya no es fuerza axial, ¿ok? Entonces, o sea, la dirección está en ese centroide, y pues nosotros sabemos, ingenieros, que esa fuerza axial en un engrane helicoidal, si ustedes saben, así como lo están viendo ahorita el diagrama, si se dan cuenta, esa fuerza axial produce un momento, porque si nosotros lo queremos medir con respecto al eje longitudinal, hay un brazo de palanca. Y cuando ustedes analicen sus diagramas de cuerpo libre, como lo ven acá arriba, acá en el lado derecho, pues van a tener que colocar ese momento. Tengan mucho cuidado, como ingenieros deben tener la capacidad de poder ver que, por ejemplo, la fuerza tangencial produce un momento. La fuerza axial también produce un momento. Con respecto al eje longitudinal del árbol de transmisión, hay un brazo de palanca. Y en el análisis de fuerzas que van a poner acá, pues se tiene que incluir. ¿Sí se entiende? Por eso les digo, repasen resistencia de materiales 1 y 2, porque aquí los vamos a aplicar y yo ya no les voy a enseñar. ¿Ok? Bueno, no les voy a enseñar lo de resistencia de materiales 1 y 2, yo les voy a enseñar diseño mecánico. Ok, bueno, entonces, ya una vez que ubiquemos estas fuerzas, pues las vamos a pasar a estos diagramas para calcular sus momentos. Pero bueno, en este caso ya conocimos las fuerzas, las fórmulas para un engrane de dientes rectos, fuerza tangencial y radial. Ya conocimos las fórmulas para un engrane de helicoidal, que es las tres fuerzas, tangencial, radial y axial. Para fórmulas para calcular las fuerzas de un engrane cónico, fuerza tangencial, radial y axial. Y pues nos falta determinar ahora las fuerzas que se producen en las cadenas. ¿Sale? ¿Sí, ¿sí los ubican, ingenieros? Ok. Bueno, entonces, pues aquí voy a aprovechar del cursor. Y para poder conocer la fuerza que una cadena genera en un árbol de transmisión, quiero recordarles que todas estas fuerzas que vimos aquí en estos diagramitas, todas, ingenieros, bueno, a excepción de la fuerza axial, producen flexión en el árbol de transmisión. Producen una flexión. Aquí, bueno, aquí no les puse un diagrama donde esté una flexión, pero pues hagan de cuenta, aquí lo puedo iluminar, que aprovechamos que tenemos la pluma. Y pues estas fuerzas, por decir aquí, la flexión que produce, pues pues va a ser de esta forma, ¿no? De esta manera. Por ejemplo, acá pues también produce una flexión así, y pues dependiendo del caso, pues en este caso produce flexión de esta forma. Entonces, todas las fuerzas que ustedes ven aquí, a excepción de la fuerza axial, va a generar una flexión en nuestro árbol de transmisión. ¿Sí? Entonces, la fuerza, por decir esta fuerza radial, que ven acá en este diagrama, pues genera una flexión aquí en la viga. La fuerza también, esta fuerza que está aquí, pues produce flexión, pero ahora, vean, esta fuerza radial de acá produce flexión hacia abajo, ¿no? Ahora, esta fuerza de aquí, esta fuerza radial, produce flexión hacia un lado. ¿Sí? Esta fuerza tangencial que ustedes ven aquí produce una flexión hacia arriba, hacia acá arriba. ¿Ya vieron que presenta flexión en todos lados? No nada más es hacia una dimensión, sino que hacia las tres dimensiones. Si tenemos varios elementos montados, pues todos los tenemos que ubicar aquí. Entonces, la única que no presenta, podríamos decir así, una flexión directa es la fuerza axial. La fuerza axial sí presenta un momento de flexión porque la distancia de aquí hacia donde está la fuerza axial, esta distancia genera un brazo de palanca, ¿sí? Entonces, pues bueno, también se incluirá ahí en el análisis de flexión. Pero bueno, en el caso de cadenas, ingenieros, pues las mismas fuerzas van a generar flexión. Pero ¿por qué se produce flexión en una cadena? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando vimos transmisiones por cadenas, pues la configuración que tenemos dos ruedas, que son las cadenas, una motriz y otra conducida.
en donde si ponemos en marcha la catarina motriz, dependiendo hacia dónde gire, pues vamos a tener un lado tenso y un lado flojo. En este caso, si la catarina motriz girara en sentido antihorario, como en la figura que están viendo ahorita en pantalla, el lado tenso pues quedaría en la parte de arriba y el lado flojo quedaría en la parte de abajo. Yo les pregunto, en el caso de cadenas, ¿cuánto vale el lado flojo, ingenieros? ¿Qué valor tiene el lado flojo? Para el caso de una transmisión es por cadena. Ingenieros, que ya no vea a todos, ¿eh? Ya no veo a todos. Ingeniero Abner, ahí está, ¿verdad? Este sí está. El, el ingeniero, Edgar, pero Edgar, Pisana, no lo veo. ¿Se encuentra? Sí, profe. Edgar Pisana. Aquí tengo la cámara prendida, no sé si se ve. Sí, ya lo vi. Sí, ¿quién más? El ingeniero, José Carlos. ¿Dónde está? Ingeniero José Carlos. Sí, profesor. Carlos González. ¿Dónde anda? No lo vemos. Es que mi internet está mal. Me imagino que le apaga la cámara en automático. Ah, ok, no hay problema. Nada más dígame, ¿cuánto vale el lado flojo en una transmisión por cadena? La fuerza. ¿Cuánto vale, ingeniero? ¿Cuánto vale? ¿Me escucha? Sí, sí, me escucha, no, ahorita no, bueno, si respondió no escuché, nada más ¿Vale 0? vale cero. Quiero recordarles, ingenieros, a todos que una transmisión por cadena, solamente la fuerza que se presenta es en el lado tenso. Lo habíamos visto en el caso de las ventajas y desventajas que tienen las transmisiones por cadena de las transmisiones por bandas, acuérdense. Recuerden que las transmisiones por cadena, si ustedes no están poniendo en marcha la transmisión, no va a haber, si la transmisión está estática, pues no va a haber tensión, la tensión solamente se va a producir cuando empiecen a girar la catarina motriz. Quiere decir que la tensión se encuentra en el lado tenso. La parte de abajo, pues es el lado flojo que vale 0 y la parte de arriba es la fuerza que se presenta. ¿Y cómo calculábamos la fuerza? Esa fuerza, pues, si nos apoyamos del principio del momento, pues ustedes me dijeron en física que el momento era igual a fuerza por distancia, ¿no? Que eso les contaron. Bueno, pues si la fuerza es igual por la distancia, pues si nosotros despejamos a la fuerza de esa fórmula, nos dice que la fuerza es igual al par de torsión sobre el diámetro sobre 2. Ese análisis, ingenieros, esa fuerza que nosotros vemos en una transmisión por cadena, déjenme poner aquí, esta fuerza que se presenta en una transmisión por cadena, esta fuerza, ingenieros, es la que produciría flexión, le voy a poner punteado aquí, la flexión en la flecha de nuestra catarina, que sería, pues la flecha de nuestra catarina sería este circulito que está aquí, que estoy ahorita iluminando en color rojo, ¿sí? Es esa fuerza de flexión. Entonces, esta fuerza es la única que produciría esa flexión. ¿Y cómo la calculamos? Pues con el principio del momento. Entonces, la fórmula que una transmisión por cadena, la fórmula de la fuerza que tiene una transmisión por cadena y que produce flexión en un árbol de transmisión, pues es igual a el par de torsión sobre el diámetro sobre 2. Entonces, pues esta es la fórmula, es muy sencilla, ¿sí? Es muy sencilla para el caso de las cadenas. La única fuerza que produciría flexión en un árbol de transmisión por poner una transmisión por cadena, pues es la fórmula que se obtiene mediante la torsión de la pieza, ¿sí?
Entonces, ¿sí queda claro, ingenieros? Bueno, entonces ya tienen la fórmula, pónganle inclusive, yo le puse cadenas, pero ustedes pónganle fórmula para calcular la fuerza que produce flexión cuando hay una transmisión por cadena en el árbol de transmisión. Así pónganle para que quede claro. En el caso de los engranes, pues cada una de las fórmulas se pone también cuando hay engranes cónicos, rectos o helicoidales, ¿ok? ¿Sí? Y pues así fue de sencillo, ¿no? Pues vimos que el par de torsión es el que la produce. ¿Hay otra fuerza? Pues no, porque en el otro lado la fuerza es igual con cero. Y la gran ventaja que tienen las cadenas de otras transmisiones, en el caso de las bandas, pues es que solamente esa fuerza actúa cuando está trabajando la maquinaria. Si está estática, si apaga la máquina, la cadena ya no genera flexión. Y es una ventaja bien grande, ¿no? Entonces, ¿podemos quitar la de presentación, ingenieros? ¿Podemos ir a la siguiente? Ah, fórmula para calcular la fuerza de flexión que una transmisión por cadena ejerce en un árbol de transmisión o en una flecha de transmisión de potencia. ¿Sí? Eso es así tal como lo estamos comentando, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver, ya una vez visto esto, ingenieros, vean pues el análisis. Otra cosa que les quiero comentar, recuerden que la fuerza tangencial, si ustedes quieren analizar el lado de la cadena de la catarina en A, pues la fuerza tangencial va a tener la misma magnitud porque es tangente, ¿sí? La misma magnitud que la fuerza tangencial de la catarina en B. Por eso aquí, pues ustedes ven en estas fórmulas que la fuerza que genera flexión por una cadena, pues si ustedes quieren medirlo por el lado de la catarina más pequeña, pues sería el par de torsión de esa catarina entre su diámetro. Pero si lo quieren medir desde la catarina más grande, pues sería el par de torsión de la catarina más grande entre el diámetro de la catarina más grande. Lo curioso es de que pues sería la misma fuerza, les tiene que dar la misma fuerza, ¿sí? Y pues bueno, para nosotros sería fácil porque pues así comprueban ustedes que calcularon bien las fuerzas, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso fue de cadenas. Vámonos al caso de las transmisiones por bandas, que es un dato más complejo para que se ubiquen, para que ubiquemos la fuerza. Recuerden que ahora vamos a identificar la fuerza que una transmisión por banda produce, que genera en un árbol de transmisión. Es la fuerza de flexión que una transmisión por banda genera en un árbol de transmisión. Pero bueno, eh, pues en el caso de las bandas, ingenieros, para ir analizando, recuerden que una banda cuando la instalamos, desde el momento de su instalación, aunque no esté en marcha la transmisión, pues se va a quedar tensa la banda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, se queda tensa la transmisión por banda porque pues no hay otra forma de colocar ese tipo de transmisiones, ¿sí? No es como la cadena que si está detenida pues no hay fuerza, ¿no? Aquí ya desde el inicio hay una cierta tensión, que no es la misma cuando está en marcha, pero hay una cierta tensión. Ahora imagínense cuando está en marcha, el caso más crítico. Bueno, pues resulta que en el caso de la transmisión por banda, pues sí, el lado flojo de la banda, pues tiene una magnitud de fuerza, ya no es cero como en el caso de las cadenas. El lado flojo ya tiene un valor de fuerza, que es más pequeño que una transmisión por banda, sí es más pequeño, digo que el lado tenso es más pequeño, pero existe, ¿sí? Pero existe. Este,
¿Qué va a pasar, ingenieros, aquí? Bueno, pues resulta que en las transmisiones por banda, ingenieros, existe una relación de fuerza o de tensión entre el lado flojo y el lado tenso. O sea, esta relación de tensión les dice qué tanto es más grande la fuerza en el lado tenso con respecto al lado flojo. Ya es una relación de tensión que ya otras personas nos hicieron el favor de investigarlo, de estudiarlo, y se estableció que solamente para transmisiones por banda UV, la relación de tensión entre la fuerza del lado tenso y del lado flojo, el F1 es el lado tenso y F2 es el lado flojo, pues es 5, ingenieros, solamente esto es para transmisiones por banda V, ¿vale? Si ustedes quieren ver bandas planas, bandas síncronas, esta relación de tensión ya no es válida para esa, solamente para banda V. Y como aquí se los puse en el segundo diagrama, la fuerza 1 y la fuerza 2, pues como son diferentes, la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2. ¿Sí? El lado tenso es mayor que el lado flojo. ¿Vale? Entonces, eso tenemos que ubicarlo para este análisis. Entonces, con esta relación de tensión, sabiendo que la fuerza de arriba es mayor que la de la fuerza de abajo, ingenieros, ya nos vamos a dar cuenta que el análisis que nosotros hagamos para conocer una fuerza de flexión ya no es el mismo que para el caso de cadenas, como en el caso de cadenas. Ya no es exactamente el mismo. Entonces, aquí ya tenemos dos valores de fuerza, o sea, F1 tiene una magnitud y F2 también tiene una magnitud, ¿sí? Y pues vamos a considerar esta relación de tensión que para bandas es 5. Bueno, pues sabemos que la fuerza 1, ingenieros, pues se produce por un momento, por un par de torsión. Y el par de torsión igual fuerza, pues, surge de fuerza por distancia, y si ustedes despejan la fuerza, pues la fuerza 1 pues se mide con su par de torsión. De tal manera, ingenieros, que este caso se analiza de una forma estática y de una forma dinámica, ¿sí? Para el caso de la forma estática, ingenieros, si ustedes aplican o sea, esta fuerza 1 y esta fuerza 2, prácticamente, si lo medimos estáticamente, producen la famosísima fuerza de flexión o fuerza flexionante en la flecha, ¿sí? Estas dos producirían la famosa fuerza resultante en esta flechita de esta polea. Puede ser, si ustedes quieren analizar esta, pues también es lo mismo con esta, ¿sí? De tal manera que esa fuerza de flexión, ingenieros, en condiciones estáticas, que le vamos a llamar como FB, fuerza flexionante en bandas, es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes hacen ese diagramita, pues lo suman las fuerzas, pues eso da una fuerza de flexión. ¿Estamos de acuerdo? Pero en una cuestión dinámica, ingenieros, ¿sí? Les voy a poner con tamaño. La fuerza 1 es este vector grandotote, acá arriba, y la fuerza 2 es este vector pequeñito. Si ustedes, imagínense ahora que tienen la polea y la envuelven con la banda, pero ahora sus dos manos, la mano derecha de ustedes es la fuerza 1 y la mano izquierda es la fuerza 2. ¿Qué va a pasar? ¿Están de acuerdo que cuando aplique yo la fuerza 1 con mi mano derecha, voy a oponer esa fuerza con la fuerza 2? Voy a tratar de contrarrestarla con la fuerza 2. ¿Están de acuerdo? Y si empiezo a jugar con ella, hasta movería así la polea, ¿no? La muevo. Pero bueno, si lo hacen así, dinámicamente, pues la fuerza 1 no puede ser igual la fuerza de flexión no puede ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2, sino que tiene que ser una suma algebraica. ¿Sale? Y resulta que en esa suma algebraica, pues viene la famosa fuerza impulsora neta, que es lo que ustedes van a ver aquí. Miren lo que les estoy subrayando acá arriba, color rojo.
La fuerza impulsora neta es esa fuerza que yo les digo de impulso. Si ustedes movieran las dos, tomaran con las dos manos el lado tenso y el lado flojo, pues sentirían esa fuerza impulsora neta. Y es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2. Pero también resulta que esa fuerza impulsora, al final de cuentas, es parte del principio del momento, que pues surge del par de torsión sobre el diámetro sobre 2, que sería este otro análisis que tenemos acá. Entonces, debemos considerar estos casos. La fuerza de flexión, pues es igual, ahora sí que F1 más F2, la fuerza impulsora neta es F1 menos F2, parte estática, F de fuerza de flexión, parte dinámica, la fuerza impulsora neta. Conocemos que hay una diferencia entre fuerzas, que la fuerza 1 es 5 veces mayor que la fuerza 2, o sea, la fuerza de tensión del lado tenso es mayor 5 veces que la fuerza 2, y establecemos, ingenieros, que la fuerza real de flexión es igual a la fuerza neta por una constante, ¿sí? Y esa constante depende de la relación de fuerzas que tenemos de fuerza neta y fuerza de flexión. Depende de estos casos. Entonces, vean de esta fórmula, la fuerza B, que es la fuerza de flexión sobre la fuerza neta, ¿sí? Es igual a la constante que tenemos acá en la fórmula de la flexión, ¿sí? Entonces, si nos sustituimos FB como F1 más 2 y Fn como F1 menos 2, vean que tenemos aquí la fórmula ya sustituida, lo pasamos ahora sí que a una operación, a una división algebraica, ¿sí? Y tenemos esta fórmula de acá abajo. Ahora, si decimos que la fuerza 1, por la cuestión de que la relación de tensión es mayor, la fuerza 1 5 veces que la fuerza 2, entonces sustituyo F1, estas dos F1 le pongo 5 veces F2, ya se lo puse acá, vean, aquí se lo pusimos y acá también. Sumamos estos datos para que al final la constante C nos dé un valor de 1.5. Quiere decir que este valor de constante es exclusivo de una transmisión por banda UV. De tal manera que si yo sustituyo ese 1.5 en esta fórmula que ustedes ven aquí de la fuerza de flexión, la sustituyo, voy a obtener esta nueva fórmula. Y nos dice que la fuerza de flexión que produce una transmisión por cadenas en una flecha o árbol de transmisión es igual a 1.5, que es la constante, por la fuerza neta impulsora. Y la fuerza neta impulsora ahora sí la sustituimos con el par de torsión sobre el diámetro sobre 2 y obtenemos ahora sí esta fórmula, que es la fórmula única que usaremos para calcular transmisiones, fuerzas que producen las transmisiones por bandas en un árbol o flecha de transmisión de potencia. Y esta es la única que necesito que ustedes escriban, ingenieros. ¿Sale? Entonces, para que copien, por favor. ¿Ya la anotaron? Sí, profe. Ok. Bueno, déjenme, ahora, ingenieros, por el caso de bandas UV, esta es la fórmula. La fuerza de flexión es 1.5 por el par de torsión, o sea, T mayúscula es par de torsión, sobre el diámetro sobre 2, para que vayan poniendo todo. FB es fuerza
de flexión o fuerza flexionante sobre el árbol de transmisión que produce una transmisión por cadena. T mayúscula, par de torsión, D mayúscula es el diámetro de paso de la catarina que ustedes vayan a medir. Sí, y bueno, vamos a ver el caso ahora de una transmisión por banda plana, ¿sale? Una transmisión por banda plana, ingenieros, pues prácticamente el análisis es igualito a las transmisiones por banda V, pero hay una gran diferencia, que la relación de tensión ya no es 5 para bandas planas. La relación de tensión, o sea, la fuerza del lado tenso, ya no es 5 veces más grande que la fuerza del lado flojo. En el caso de bandas planas es 3, ¿sí? La relación de tensión es 3. Si la relación de tensión de bandas planas fuera 3, entonces este análisis quedaría de la siguiente manera. Vamos a borrar todo esto de aquí. Borramos todo. Bueno, lo que había subrayado. Y pues vamos a ver el caso ahora de... Si ahora este valor fuera 3, ingenieros, para bandas planas, resulta que en este caso, pues acá tendría que ponerle 3 veces F2. ¿Sí? Les comento porque es el mismo análisis. Entonces, si yo sustituyo F1 por 3 veces F2 y le pongo aquí 3 y acá abajo le pongo 3, hágame la operación, ingenieros, esta operación está la ecuación, y cuánto nos darían en nuestra constante. ¿Cuánto sería? 2. 2. Sí. Perfecto. Sería de 2, como dice el compañero. Quiere decir que la fórmula para una transmisión por bandas planas sería 2 de la fuerza neta. Y ese 2 pues lo paso para acá y así quedaría la fórmula. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, bueno, pues nada más les cambio la presentación, nada más indicándoles que la fórmula que produce flexión en un eje flecha donde hay bandas planas, pues sería la que están viendo en pantalla. Bueno, pues ya una vez obteniendo todas estas fórmulas, ingenieros, todas las fórmulas que pues vimos hasta el momento, son las ecuaciones que nosotros vamos a usar para conocer la magnitud de fuerzas e irnos a estos diagramitas que tenemos acá. ¿Sí? Hacer nuestro diagrama tridimensional y hacer nuestro diagrama tridimensional, identificar esas fuerzas así como se hizo en este caso. Vean su magnitud, los valores de estas fuerzas por los elementos que estén montados y pasarlos ahora sí que al puro árbol de transmisión. De esta manera se van a proyectar de esta forma, ¿sí? De tal manera que una vez obtenidos nuestro esquema de fuerzas ya proyectado al árbol de transmisión, pues nosotros obtengamos diagramas de 2 dimensiones en los planos correspondientes. Recuerden que van a ser 2 planos,
y calculemos sus fuerzas cortantes y momentos flexionantes, como lo ven ustedes acá. Para eso es importante conocer esas fuerzas, ¿sale? En el caso de los árboles de transmisión. Entonces, para ir ubicando estos datos. No sé si tengan alguna pregunta o duda, ingenieros. ¿No? Ok. Bueno, entonces, una vez visto esto, ingenieros, pues vamos ahora sí que a concluir de alguna manera con nuestros, con este tema de fuerzas que se ejercen en elementos de máquinas sobre flechas y árboles de transmisión. Y bueno, pues en conclusión nada más es que dependiendo los elementos, como engranes, poleas, catarinas, vamos a representar diagramas de fuerzas, como lo ven aquí, para que en los cálculos determinemos los diámetros mínimos y concluyamos con nuestro plano de diseño o de fabricación de nuestra pieza, como es la última figura, ¿sale? Es lo que va a quedar y con sus dimensiones, ¿ok? Entonces esa va a ser la conclusión de esta presentación y pues pasamos al siguiente tema, ¿ok? El siguiente tema pues ya va a ser lo que son concentradores de esfuerzo. Y bueno, ya nos quedan 8 minutos, ya les voy a dejar una tarea porque bueno, para empezar sí quiero preguntarles pues si ustedes saben qué es un concentrador de esfuerzo. ¿Qué es un concentrador de esfuerzo, ingenieros? ¿No saben qué es un concentrador de esfuerzo? ¿Como un reductor de área, dijiste? Ajá, pero no, sí, tiene mucho que ver, obviamente, como tú dices, el área, pero hay que verificar de qué área, a qué área te refieres, el concentrador de esfuerzo, pero no es eso un concentrador, o sea, esto, ustedes ya lo vieron en resistencia de materiales 1 y pues es importante que identifiquen bien los concentradores de esfuerzo. O sea, les vuelvo a repetir, o sea, ¿quién alguien más que sepa qué es un concentrador de esfuerzo? Podría ser como un punto en el que se concentran la mayor cantidad de esfuerzos, de Ok, fuerza. exactamente, es un punto donde la mayor, no la mayor, donde los esfuerzos en una pieza, internamente en la pieza, se unen, ¿sí? ¿Y quiénes producen eso, o qué es lo que produce esa concentración de esfuerzos? ¿O por qué se producen, ingenieros, las concentraciones de esfuerzos? Por la misma tensión sobre el punto en el que se está concentrando todo ese esfuerzo, una tensión. Para empezar, o sea, estamos hablando de una tensión. Para empezar, la concentración de esfuerzos en una pieza siempre va a producirse dentro de la pieza. ¿Estamos de acuerdo? Internamente. ¿Quién la produce? Las fuerzas externas, ¿sale? Si yo aplico fuerzas de tensión, fuerzas de compresión o fuerzas de flexión, cualquier tipo de fuerza internamente me producen esfuerzos. Ahora, esos esfuerzos, ¿qué debe suceder para que esos esfuerzos se concentren? ¿Qué debe suceder, ingenieros? Reducir el área de aplicación, profesor. Viene ahí exactamente, pues en algunos casos, son muchos casos. Uno de los casos es que si reducen el área de la sección transversal del elemento,
entonces se generan concentraciones de esfuerzo, exactamente. ¿Sale? Entonces, ese es uno de los casos. Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes estudiaron resistencia de materiales 1, el profesor que les dio la clase les dijo, todos los análisis, desde la primer clase, les dijo, todos los análisis que vamos a hacer nosotros vamos a considerar que las piezas son homogéneas e isotrópicas, ¿sale? Cuando vieron resistencia de materiales 1. Aquí ya no van a ser homogéneas isotrópicas, pero vamos a ver a qué se refiere homogéneo. Ustedes díganme, ¿a qué se refiere homogéneo? Ingenieros. ¿Por qué se dice que es homogéneo? Que es igual en todas sus partes, más bien, estamos hablando de una pieza. Yo creo que hay que aclarar un poquito a qué te refieres con todas sus partes, porque es una pieza. O sea, sí va bien la idea, pero no serían partes. Más bien que tuviera las mismas, las dimensiones que fueran uniformes, ¿no? Que su sección transversal fuera constante, ¿sí? A eso se refiere como homogéneo. Cuando nosotros diseñamos flechas y árboles de transmisión, ya la sección transversal ya no va a ser constante, ya vamos a escalonar el árbol o la flecha, ¿sí? Entonces, por eso yo les comentaba que nosotros ya no vamos a considerar que sean homogéneos. Pero viene otro punto importante, el concepto de isotrópicos. ¿A qué se refería isotrópicos su profesor de resistencia de materiales? Que el material o la pieza todas sus moléculas son, podemos decir que exactamente iguales. Exactamente, que su estructura, no sus moléculas, su estructura molecular internamente es la misma en toda su masa, ¿sí? Que es homogénea y que internamente su estructura molecular también es constante, ¿no? Se encuentra isotrópica en toda su masa. Resulta que ahora en árboles de transmisión ya no vamos a poder cumplir con eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a colocar cuñeros. Vamos a desbastar el material para colocar, el cuñero es un cajoncito, un hueco que vamos a dejar para poner una cuña. Y eso hace que el material ya no sea isotrópico. ¿Vale? Entonces, bueno, con estos conceptos, ingenieros, vamos a iniciar el tema de concentradores de esfuerzo. Bueno, ya continuaremos la clase que viene, el lunes. Les voy a dejar por ahí unas tareas. Más tarde les voy a pedir que vean el Teams. Yo creo que el día de hoy, en la tarde-noche, les voy a dejar unas tareas, una actividad, para que los empiecen a hacer desde el fin de semana y pues van a tener toda la otra semana para hacerlo, pero voy a poner fechas porque son varias actividades. Entonces, les voy a dejar para que empiecen a investigar, ¿ok? Les agradezco su atención. Nos vemos el día lunes, aquí igual, en sesión virtual. Que tengan un excelente día y bonito fin de semana, ingenieros. Hasta luego. Hasta luego.